en la esquina sureste del Parque San José, que es donde se intersectan las holguineras calles Libertad y Aguilera. Hay un edificio del año 1930 que yo no sé por qué la mayor parte de las veces pasa desapercibido, o sea, la gente no se fija en él. Y no debería de ocurrir porque es hermosa la construcción y porque ahí han ocurrido innumerables hechos históricos. El edificio, el hermoso edificio, lo mandó a construir el asturiano residente en Holguín, don Juan González de la Rosa. Como todos estos edificios, la planta alta para casa familiar y en la planta baja para instalar un comercio que se llamó Almacenes del Siglo. Sin embargo, la construcción del edificio no es el hecho histórico más importante ocurrido en esta esquina. El edificio ha tenido muchos usos. Por ejemplo, en el año 1959, exactamente en esta esquina, estaba la casilla o carnicería número 1, así se llamaba. Y al lado, por la calle Libertad, había un depósito de tabacos, exactamente aquí, que ahora se renta para habitaciones. Y ya en esta última parte del edificio, donde está ahora la Galería Holguín, había un café, se llamaba Café El Parque y era propiedad de comerciantes chinos. Igual, en 1959, toda la planta alta era la casa de doña Nelly Masón de Góngora, que era la viuda del ingeniero Manuel de Jesús Góngora, el dueño de la CMKF, la primera emisora de radio que hubo en Holguín. Sí, todo lo que les he dicho del edificio es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante se lo voy a decir ahora. En este edificio holguinero nació un sabio. Para recordarlo, han colocado esta placa a la entrada del edificio que dice: en este lugar nació el 28 de febrero de 1910 el doctor José Juan Arrón González, profesor de literatura, lexicólogo e historiador de la cultura hispanoamericana. Esta que van a oír exactamente ahora es la voz del sabio José Juan Arrón. Yo nací en Holguín. Mi madre fue a Holguín porque allí estaba su familia, a que naciera su primer hijo, pero a los 40 días me llevaron a Mayarí. ¿Por qué es que digo que José Juan Arrón fue un sabio? Bueno, por muchos motivos. Le relaciono alguno. Él es el único holguinero que ha sido catedrático en la muy prestigiosa Universidad de Yale en los Estados Unidos, y no un catedrático cualquiera. Esa universidad, la de Yale, lo elevó a la categoría de profesor emérito, sobre todo por sus brillantes estudios sobre la historia, la cultura y sobre todo la lengua que hablaban los aborígenes del Caribe. José Juan Arrón, el holguinero, ha conseguido lo que muy pocos. Él aprendió a hablar la lengua de los indios arhuacos, o sea, los aborígenes que vivían en el Caribe, y se sabe que solamente se entiende el pensamiento de un pueblo cuando se habla su lengua. Cuando se recibe al hijo, al nieto tan pequeñito, tan indefenso, pocas veces tenemos conciencia de qué será cuando crezca, cuál será su futuro. Lo cierto, eso sí, los hijos y los nietos siempre, absolutamente siempre, nos sorprenden. Estoy seguro que los padres y los abuelos de José Juan Arrón nunca imaginaron que un día a la entrada de su casa colocarían una placa diciendo que aquí nació el muchacho, y la pusieron, claro está, porque eso es parte importante de la historia de esta ciudad y de este país. En este inmenso salón que ahora se utiliza como academia de ajedrez, vivía el comerciante y abuelo de José Juan Arrón.
La madre del sabio, que vivía también en este lugar con sus padres, era una jovial, simpática y conversadora criolla holguinera. Se llamó ella Marina González. Mientras Marina crecía aquí en este salón, allá en Mallorca, que es una ciudad que pertenece a las mediterráneas Islas Baleares, allá les decía, nació José Juan Arrón March. Estaba decidido que un día esos dos se iban a encontrar para procrear al sabio. Quien lea las memorias de José Juan Arrón va a comprobar que más que de la madre es del padre de quien él habla. Hay una historia en esas memorias de José Juan que dice el sabio que a su padre, que era sabio también, cuando alguien le preguntaba qué edad tenía, él siempre respondía lo mismo: no me preguntes los años que he cumplido, pregúntame las ilusiones que me quedan. Comerciante como eran los suegros de el Baleares, el que vino, el que se casó con Marina, él también tenía que ser comerciante y para hacerlo puso una tienda en la holguinera calle Leite Vidal de Mayarí. Ahí vinieron sus hijos, o sea, nacían aquí, luego se iban para Mayarí y los muchachos crecieron, entre ellos José Juan. Obviamente que si el abuelo era comerciante y si el padre era comerciante, los hijos también tenían que serlo. Pero no comerciantes cualquiera, sino comerciantes que conocieran muy bien las artes del comercio. Por eso los Arrón fueron a la universidad. Lamentablemente no a la Universidad de La Habana, porque cuando José Juan tuvo edad para ir a la universidad, el dictador Gerardo Machado la había cerrado. Desde allí, desde Mayarí, donde vivían, tomaron uno de los barcos de la flota blanca de la Yunay y fueron a los Estados Unidos. Llegaron y matricularon en la Universidad de Yale, entre ellos José Juan. Ahora, cuando José Juan fue a escoger carrera, no escogió una que tenga que ver con el comercio, sino otra carrera que no me parece a mí que sirva para hacerse rico. José Juan escogió estudiar literatura. En el año 1941, José Juan Arrón se graduó como doctor en lengua y literatura y había sido tan pero tan buen alumno en Yale que le propusieron que se quedara como profesor, porque era uno de los académicos que más sabía la lengua de los aborígenes taínos o arhuacos del Caribe. Muchas universidades llamaban al doctor José Juan Arrón para que dictara conferencias y como eran tan sabias sus conferencias, en esas universidades siempre lo preparaban todo para dejar en video guardado lo que había dicho el sabio. A petición de este programa, una universidad de República Dominicana nos dio acceso a un video en el que se ve a José Juan Arrón dictando una conferencia. Es de 1989. En ese video verán al sabio holguinero explicando cómo fue que los conquistadores cuando llegaron al Caribe aprendieron palabras del idioma de los indios arhuacos y cómo después fueron esas las palabras que hablaron los conquistadores cuando fueron a conquistar el continente. Y como yo no quiero hablar por hablar, porque cuando empiezo me cuesta mucho trabajo terminar, yo he escogido dos ejemplos de hasta qué punto ha penetrado el habla nuestra, el habla antillana en el continente. Lo único que quiero decir es que en este libro hay 20 americanismos. Los voy a leer. Arcabuco, bejuco, bijao, bohío, cabuya, caimán, canoa, caribe, casabe, ceiba, cimarrón, curaca, galpón, guayaba, iguana, jobo, maíz, mamey, nigua y sabana. Cabuya es una planta americana
de la cual se hace una especie de cordón. Y en mi niñez cubana, muchos trompos que yo bailé tirándolos con cabulla. Luego era una falta de respeto a mi niñez decir que eso era europeo. Después de recibir todas las más altas condecoraciones que otorga la cultura cubana, y muchas de esas condecoraciones de manos del comandante Fidel Castro, el sabio holguinero y cubano José Juan Arrón falleció en los Estados Unidos en el año 2002. Una pregunta que me han hecho en más de una ocasión. Me han dicho, ¿por qué usted, que como han oído de Margarita, se ha dedicado a hacer tantos libros sobre teatro y literatura y otros temas, ha perdido un cuarto de siglo de su vida metido en esas indianerías? Porque para mí no son indianerías, sino que es parte de lo que yo soy. Y buscando una adecuada contestación, encontré que José Martí dijo que la conquista había arrancado una brillante página a la historia de la humanidad. Y yo he querido, en la medida de mis fuerzas, reconstruir, aunque sea un párrafo de esa perdida página, porque en esa página está la historia de nuestro pueblo. Cuando pasen por esta, la esquina sureste del Parque San José, dedíquenle una mirada al viejo edificio. Aquí nació un sabio. Hasta el próximo encuentro.